Ya estamos todos, creo. Sí. No la veo a Luana, pero calculo que debe estar por ingresar también. Ya estamos. No hay nadie más en sala, me parece. Buenos días, profesora titular. Buenos días, profesora. No, Luana, ¿querés que te desmutee? No sé por qué estás muteada. Celeste, esperamos hasta y 10, ¿te parece? Sí, sí, perfecto, porque todavía siguen ingresando. Sí. Por eso.
Bueno, ya podemos empezar, ¿verdad? No sé. En honor a los que estuvimos en horario. Muy bien. La semana pasada ustedes vieron un panorama general de la materia. Celeste, ¿podrías bajar la campanita de que cuando, no sé si se puede hacer, esa campanita que aparece cuando alguien ingresa? Perfecto, voy a tratar de sacarlo así. Sí. Bueno, la semana pasada vieron un panorama general de la materia y ahora vamos a entrar en un tema que a ustedes les debe sonar, es el derecho real fuera del dominio que más conocen, que es la propiedad horizontal. Seguramente muchos de ustedes viven, son dueños o sus padres o alquilan en un edificio en propiedad horizontal, ¿sí o no? Sí, Bien, tiene los espacios Sí, comunes, sí. tenés todo también. que- exactamente. Muy bien. Entonces, ya tienen cierta idea. Recién, no sé, el nombre mencionó los espacios comunes. Bueno, es una parte, ¿quién lo dijo? ¿Alguno de ustedes lo dijo? ¿Quién habló de partes comunes? Germán lo dijo, pero se le muteó el Germán. Sí, Bueno, micrófono. fui muy yo, bien, perdón. Germán. Germán, justamente uno de los objetos, la propiedad horizontal tiene un objeto complejo, doble, entre parte privativa, que sería la unidad funcional o departamento, y las partes comunes, que son indisolubles. Pero además de esa figura de la propiedad horizontal, se le superpone una serie de elementos de organización de todo ese grupo de propietarios que es el consorcio. Y seguramente ustedes han visto, levanten la mano, digan yo, ¿quién ha visto el encargado? Bueno, Sí, la serie, ¿vos decís eso? sí, la serie. Ah, sí, yo vi un poco, bueno, no vi toda. Bueno, Yo no tengo Disney Plus, así que vi solamente ah, fragmentos en ah, yo, YouTube. yo me adherí Yo sí la vi. bueno, también se ve por YouTube, sí. Yo Bueno, sí Rogando la que vi, pase pero la tercera únicamente temporada en recomiendo la televisión primera abierta. temporada nomás. es muy buena serie, muy bien actuada, Yo ya voy pero por la bueno, tercera temporada, está muy buena. está muy buena, Se sí, viene sí, la sí, sí. cuarta el año que viene. Ay, qué Parece bueno. que sí. Bueno, Yo lo la primera cierto es que temporada ahí sirve para el tema que estamos viendo. Es decir, el tema de lo que son las reuniones de consorcio, cómo se dividen la propiedad, la función del encargado, de los inquilinos. Pero ya a partir de la segunda temporada, para mí la serie ya murió. No me gustó y no se ve casi nada de lo que ah, tenga que ver con la propiedad. La primera sí está bueno, muy en buena y realidad la explica perfecto. serie no tiene por Incluso objeto cómo ser intervienen los abogados en las propiedades horizontales. Sí, sí, Justo el ahora lo enemigo vamos a del ver. liceo era abogado. En realidad, lo que está muy bien, e incluso actualizado el Código Civil, es la asamblea, que la vieron que se reúnen, que es justamente la Sí, reunión de los propietarios. Pero después, en el transcurrir de la serie, crean un consejo de propietarios, que antes se llamaba consejo de administración, además de la figura del encargado. Y la figura del encargado tiene una cuestión, bueno, por supuesto, además de la psicopatía de lo perfilan como un psicópata obsesivo a- a Eliseo. Lo cierto es que Eliseo, es decir, hay encargados buenos, hay encargados malos, pero es un secreto a voces que muchos encargados, los malos, alquilan las propiedades cuando los propietarios no están, en fin, cobran comisiones y demás.
Es decir, Creo no las está cocheras diciendo, también. ¿eh? Las cocheras también pasa. Exacto, no está diciendo nada que no pueda ocurrir en la realidad, lamentablemente, pero es así. Y la realidad es también que precisamente por eso muchos consorcios, eh, la mayoría, les diría yo, están, salvo los viejos que tienen un encargado y una casa de encargado, la mayoría no tienen encargados que vivan ahí. Por ahí tienen encargados que van de la mañana a la noche, luego tienen seguridad, pero ya la figura del encargado está un poco en desuso. Lo que pasa, yo ayer leí un artículo interesante en La Nación sobre el encargado. Lo que ocurre es que a esa serie trataron de, en fin, de censurarla. ¿En qué sentido? Primero dijeron que era discriminatoria, Victoria Donda, discriminatoria para los encargados. Y después el que estaba más interesado en que esa serie no saliera a la luz era, por supuesto, el señor de los consorcios, que tiene más plata que todos nosotros juntos, que es el señor Víctor Santamaría, hoteles, todo, en fin, todas estas cosas horribles que pasan en, no todos, pero sí muchos sindicalistas argentinos. Bueno, lo concreto es que para lo jurídico, Víctor Santamaría, en el momento de la sanción del código, el código había 2 artículos que no tenía en propiedad horizontal. Y justamente están relacionados con el encargado. Ustedes van a ver, por ejemplo, justamente lo que mencionaban hoy, las cosas y partes comunes, dice necesariamente comunes, es decir, como si fueran las escaleras, los ascensores, algo que no puede dejar de existir, dice, inciso G, son cosas y partes necesariamente comunes, la vivienda para alojamiento de encargado. Por supuesto que esto es letra muerta, porque no todos ni van a poner un alojamiento para vivienda de encargado, ni lo van a tener, es decir, esto es letra muerta. Pero hay algo también más interesante. En la ley 13.512, anterior, ley de propiedad horizontal, el que tenía la facultad de despedir al encargado y a todo el personal era el administrador. Después comunicaba a la asamblea, pero era el administrador y es lógico. En cambio acá se agregó, o se modificó, un inciso, mejor dicho, se le agregó una parte, porque entre los derechos y obligaciones del administrador, bueno, que también se ve en la serie del encargado, está el administrador, el inciso F, decía nombrar y despedir al personal del consorcio. Y ahora le agrega, en el Senado se lo agregaron, donde estaba Santamaría, con acuerdo de la asamblea convocada al efecto. Es decir, que si uno ve que tiene un Eliseo y lo descubre cobrando comisiones, el encargado, perdón, el administrador tiene que convocar una asamblea extraordinaria, que tiene que ser extraordinaria, reunir el total de la gente y mantener al encargado infiel ahí adentro. Sin una cosa increíble. Pero bueno, estas son las cosas. Esto no estaba, como les dije, en el Código Civil y Comercial, pero me las recordó esta serie. Ahora, vayamos a nuestras... Voy a compartir con ustedes un PowerPoint. Me dicen si lo ven o no. Profesora, en el encargado, ¿quién vendría a ocupar el rol de administrador? ¿Zambrano? ¿O cuál No, persona? no. Zambrano en algún momento llegó a ser presidente. Yo les cuento, está la asamblea, que es el total de los propietarios,
Luego, por Zambrano, por iniciativa de Zambrano, crean un consejo de propietarios, que es un órgano reducido, menos propietarios, que está encargado de ser, ya lo vamos a ver, una suerte de enlace entre el administrador y el propietario, y los propietarios. Generalmente se da en consorcios grandes, en los consorcios chicos no lo hay, este evidentemente es un consorcio grande. Y el administrador, yo no me acuerdo, pero es uno de pelo larguito, que siempre está en las asambleas y no es propietario, y comienza relatando el orden del día de la asamblea. Uno delgado. Muy bien. A mí me gusta siempre mostrar esta foto porque esto es Puerto Madero. ¿Y por qué la muestro? Porque en realidad el código, o los autores del código, Marcela, un momentito. Yo no estoy viendo Yo nada. no lo estoy viendo. No se está No, viendo profe, todavía. No, no se visualiza todavía. No, a ver, No, nada. ¿esto lo ven? no, 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 profe, te vemos a vos. Bueno, a ver, y es celeste. ¿ahora lo ven? No, profe. Ay, Dios. No, Sigue sin verse. Buen día, profe. Yo tengo, si quiere, el Power. Se lo puedo pasar de grupo si quieren. ¿A este lo tienen? Sí, claro, lo tienen todos. Sí, sí, yo lo tengo. Creo que es la... ¿Cómo podemos hacer para verlo todos? O no sé, no entiendo por qué no se ve. Profesora, ahí la hice. parte, compartir pantalla. Ahí la hice. ¿Cómo? Inténtalo nuevamente, a ver qué sucede. Apago, ya apagué hoy. Bueno, vamos a ver. ¿Tampoco lo ven? una pregunta, profe. No, sigue tu imagen. Te quiero hacer ¿Alguien una pregunta sobre... ¿Algún sabio se le ocurre, a ver, vista? Profe, en la parte de abajo, ¿no te aparece un simbolito que dice compartir con una flechita? Ajustar dispositivo a la ventana actual. Arriba me aparece Abajo de compartir. todo. Marcela, abajo tenés silenciar, detener video, participantes, No, chatear, a ver, espera, reacciones, espera, espera, y espera. ahí sigue Acá compartir. en Zoom decís vos. Sí, sí, en el Zoom, párate en compartir, cliquealo y ahí entras a compartir desde la A computadora. ver. En More. No. Share. Share. Bueno, eso es lo que hice. Y ya tenías abierto Sí, el PowerPoint sí. y no aparece. Bueno, entonces voy a Bueno, salir. Voy a salir y volver a entrar. Espera, dale. profe, él me dice Sí. que hay que ser anfitriona para compartir. Capaz que no estás como anfitriona, ¿no? Sí, No se escucha bien, ¿eh? sí, sí, eso sí, no se preocupen, chicos. Lo que manifestaban los chicos es si estaba como anfitriona y está como co-host. Sí, yo la puse recién. Bueno, hoy vamos a hacer una Si no se cosa. lee Voy a salir y voy a volver a entrar. Yo a ver si lo puedo pasar yo. Ya lo busco. A ver. Un segundo, a ver si puedo.
Celeste, ¿vos estás desde la computadora? Sí, sí, sí. Estoy tratando de descargar el Power. Ah, A ver, bárbaro. dice que estoy. Un segundito. A ver, ya les digo. Suerte. Marcela, esta era la foto que usted quería. Es la diapositiva 16. A ver, ¿esta? No sé si la vi. Exacto. Ahí estamos. Entonces, ¿se podrá ver presentación completa? Les digo. No me va a ver completo. ¿Ahí lo ven? Sí, sí, yo lo veo. Sí, Lo que pasa es sí, que se ve. Sí, sí, no se ve. lo veo con las de al lado también. Sí, se ve, se ve. Pero si quieren, avanzamos así. Yo se lo voy pasando, profesora. Bueno, lo que les decía hoy, ustedes ven allí a Puerto Madero y en realidad también les decía que yo pongo esa foto porque parece que los codificadores, Elena Hayton tenía esta sección a su cargo, esta parte del código a su cargo, derechos reales, y Elena Hayton vive en Buenos Aires, entonces debe vivir en un consorcio grande, en un edificio grande, porque realmente está hecha, el código está hecho para una propiedad horizontal en altura. Entonces, ni siquiera la ley 13512, que era mucho menos extensa, ya la ley 13512 admitía expresamente los edificios de una sola planta. No es que ahora no se permitan, sino que es muy difícil. Cuando uno tiene, que es muy común por allí, pero en Buenos Aires también, en La Plata, ustedes verán esas casas tipo chorizo, donde hay una unidad funcional adelante, otra atrás, Es la propiedad horizontal en sentido vertical, sería esa, ¿no? La chorizo. Exactamente, exactamente. Bueno, todo eso, evidentemente, y por las cosas que vamos a ver, no hay que adaptarla, cuesta mucho adaptarla, adaptar los dispositivos de la ley a estas realidades de pequeños edificios. Bueno, ¿podemos avanzar, Celeste? Ahí. Ustedes saben, bueno, un detalle. En el Código Civil, algunos todavía quedarán que han estudiado por el Código Civil. El Código Civil, en el artículo 2614, prohibía la propiedad horizontal. La prohibía. Era uno de los pocos códigos que prohibía la propiedad horizontal. ¿Y por qué la prohibía? Vélez Sarsfield en la nota decía que traía una serie de disturbios entre los propietarios de los distintos departamentos, lo cual era cierto, y bueno, se ve muy bien en la serie El Encargado eso, ¿no? Las distintas opiniones, gente que no se habla, en fin. Entonces, Profesora, claro, ¿eh? perdón, profesora, usted dijo recién se veía, se ve, Se dijo, ve, no se es- ve, se hoy, ve. hoy es tremendo, hoy es tremendo. Bueno, esos son los problemas, es lo que dice Vélez Sarsfield y es así. No es que no tenía razón. Lo que pasa que en 1870, es decir, retrotraigámonos a aquella época, primero la Argentina era muy grande, las ciudades eran pequeñas, no necesitaban de espacios para habitar, eran fincas
grandes, con sus parques, con sus jardines, realmente tampoco se necesitaba. Lo que pasa es que ya en el siglo pasado, ya en principios del siglo pasado, vino la gran inmigración europea y hubo concentración en las grandes ciudades, concentración poblacional. Además, Una está muy, pregunta, dígame, señor Lisandro, ¿usted está muy dormido? Todavía tómese un café, porque me va a contagiar el bostezo. Perdón, profe, perdón. Bueno, una pregunta, profe. sí. Los conventillos, ¿qué sería una propiedad horizontal en sentido vertical Bueno, o...? originariamente, muy buena pregunta, originariamente los conventillos no estaban en propiedad horizontal porque estaba prohibida, pero realmente fueron de los primeros. La ley llegó recién en 1948 y fueron los conventillos de los primeros en ser sometidos a propiedad horizontal, porque antes eran como inquilinatos, pero no eran propietarios porque no había propiedad horizontal. Entonces había alguien que los regenteaba y alquilaba las habitaciones. Y después con el tiempo se fueron haciendo propietarios merced a la ley de propiedad horizontal. En el año 48 ya, además de las migraciones europeas, vienen las migraciones internas desde las distintas provincias a las grandes ciudades, sobre todo a Capital Federal, formando el cinturón del conurbano. Entonces se imaginan, no era tan grande en ese momento como ahora, pero se imaginarán ustedes que era absolutamente necesaria la regulación en propiedad horizontal, que se produce recién en 1948, sí, casi 70 años después de la prohibición de Vélez Sarsfield. Y esta ley de propiedad horizontal, yo siempre digo que era una ley muy buena. Primero, porque artículos dispositivos eran 18, porque incluía 2 de forma. Después estaba otra ley, que fue de posterior, que regulaba lo que se llama prehorizontalidad, que es la situación donde está el edificio en construcción y se van vendiendo unidades, que tiende a proteger a los adquirentes por boleto de compra-venta de edificios que no se terminaron construyendo. En esto hubo Eso es como mucho. los pozos. Exacto. Y en esto hubo realmente muchos problemas, porque había edificios que no se terminaban nunca, o que se terminaban a la mitad. En fin. Pero la ley era muy buena. Primero porque era muy clara, porque lo que le faltaba se podía rellenar en los reglamentos de propiedad, ahora llamados de propiedad horizontal, antes de copropiedad y administración. Y aquí tuvieron una gran labor quienes construían los edificios e iban pidiendo cosas, quienes lo redactábamos, los notarios, también los jueces en ir solucionando problemas que se podían ir presentando en la propia horizontal. La ley 13.512 no definía la propiedad horizontal, pero obviamente doctrinariamente se construyó la definición y ¿Se cortó? no, es que hay chats que me interrumpen. Traten, salvo que sea una cosa muy urgente, de no, o antes de empezar, de no mandar chat mientras estoy hablando. Como les decía, la ley no definía la propiedad horizontal, pero la doctrina lo hacía. Sí lo hace con no muy buena suerte el 2037,
Yo les voy a pedir a ustedes que en mis clases traigan el código. A ver, ¿quiénes trajeron el código? Muy bien, Yo, allí. Yo lo profesora. tengo en la compu. Muy bien, bueno. Yo A lo tengo ver, en la mochila. ¿quién me va a hacer de ayudante para que no se me extinga la voz? Yo lo leo si querés. Yo me puedo ofrecer también, profesora. Bueno, el que quiera, el que quiera. Bueno, lo leo. Muy bien. Artículo 2037, concepto. La propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ella se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible. Muy bien. A partir del 2037 ya se ve el objeto, está hablando de partes propias y partes comunes, que era lo que decía hoy uno de ustedes, y regula el objeto de la propiedad horizontal, este objeto compuesto, por así decirlo, en los artículos 2039 a 2043. Pero vamos a detenernos un poco en la definición y si podemos adelantar, Celeste, a la siguiente pantallita. Bueno, acá está transcripto el artículo 2037, pero lo que yo les quiero resaltar es que otorga a su titular, es decir, al dueño, facultades de uso, está bien. Una unidad funcional destinada a vivienda, yo la puedo usar. Goce será frutos civiles, es decir, la alquilo también puedo. Disposición jurídica, pero por supuesto la puedo alquilar, la puedo vender, puedo darle en usufructo, puedo hipotecarla. Ahora, ya material no me suena tanto respecto de la parte privativa, menos de la parte común. ¿Por qué? Porque la disposición material en su propio digamos, sentido, es el de alterar la sustancia, el de alterar la materialidad, tanto la materialidad como el destino. Y esto se ve en el derecho real de contenido mayor, que es ¿cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es el derecho real cuyo titular tiene más facultades? Dominio. 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 Bueno, en el dominio yo tengo una casa, una casita, la tiro abajo, me hago otra nueva. Eso es disposición material. Está destinada a vivienda, yo me hago me hago un comercio. Si, digamos, las limitaciones urbanísticas me permiten tener un comercio, lo puedo hacer. Si puedo cambiar el destino dentro de esos límites urbanísticos. ¿Lo puedo hacer en propiedad horizontal respecto de mi unidad funcional, mi parte privativa, mi departamento, como quieran llamarle? No. No, yo no puedo tirar abajo la unidad porque se cae abajo. Es más, en las unidades que son de inmuebles de una sola planta, es muy común que el de la unidad de atrás, creyendo que puede hacer todo, le agregue una planta. No, porque tenés que tener permiso de municipalidad, ¿no? Para hacer. Claro, le dan el permiso municipal, le permiten el plano de obra, pero cuando tienes que firmar el plano de obra le dicen, señor, tiene que pedir permiso al de al lado. ¿Cómo le tengo que pedir permiso al de al lado? Sí, tiene que pedirle permiso al de al lado porque usted está en propiedad horizontal. ¿Y por qué? Porque piensen que al construir así, atrás, por ejemplo, bueno, desde ya sí es para construir otro departamento, pero aunque no lo fuera y formara parte del departamento, ya se alteran lo que se llaman todas las proporciones. Es decir, porque
cada propietario tiene un porcentaje sobre la parte común, que ya vamos a ver que tiene su importancia esto. ¿Sería lo mismo lo del pulmón de manzana? Bueno, si la propiedad horizontal está en parte ubicada en el pulmón de manzana, puede ser, pero no es necesario que esté ubicada en el pulmón de manzana. Profesora, Sí, en en un edificio de propiedad horizontal, el reglamento de copropietarios describe, además de las porciones que cada uno tiene, incluso el reglamento interno de convivencia, qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de la propiedad, es decir, manteniendo un poco un criterio de convivencia. Está desde el punto de vista de áreas comunes y desde el punto de vista dentro de mi propiedad. dentro del departamento. Y es claro, ¿Qué es lo que puedo hacer? Pero está en el reglamento de copropiedad, que es un instrumento, es un documento válido que todos tienen que respetar, porque si no estarían alterando las condiciones originales de ese edificio. exacto. En primer, ¿cómo se llama usted? No lo veo. Daniel Tocho. Lo que pasa es que no sé, quise poner el nombre. No lo veo, Daniel. Bueno, no porque importa. Su ingresé. intervención es muy interesante, Daniel. Piensen que yo cuando pido el nombre de alguien, para lo bueno y para lo malo, se está anotando eso. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a formar un concepto de ustedes, ¿eh? Por eso es importante que vengan, aunque no, que vengan a las clases del titular. Primero porque ven toda la materia así completa. Ahí Y lo en cambié. segundo lugar, Ahí lo puse el nombre, lo cambié yo. bueno, ahí está. Bueno, perdón, le comento. Yo soy contador y licenciado en administración y estoy como administrador judicial en un consorcio. Bueno, claro, entonces nos puede dar una clase. No, tanto para. Pero sí, incluso estoy todos los días porque me pidieron que siga, así que nada, por eso estoy Está comentando haciendo este tema eso. Qué bueno, de así que aporte, usted, de pero aporte. perdón, usted a ver, cuénteme, contador, licenciado en administración de empresas y está estudiando abogacía. Sí, porque ¿Le entendía gusta? que. No, porque en realidad estudio para aprender porque trabajo en la justicia desde hace muchos años. Trabajé en relación de dependencia, 35 en YPF, me retiré de la compañía a través de un retiro voluntario y ahora estoy estudiando para aprender porque realmente, además de intervenciones judiciales, estoy administrando sucesiones. Entonces, evidentemente eso me Sí, lleva hay que a. tener, Me hay que explico. tener, bueno, esta materia le va a venir muy bien también. Totalmente. Entonces, dice el contador algo muy interesante, que en el reglamento, él dice el reglamento al que están todos obligados los consorcistas y cualquier ocupante a cualquier título, obligados a cumplir. ¿Por qué? Porque forma parte del título de propiedad. Cuando yo compro en propiedad horizontal, o me dona mi papá un departamento, adhiero, aunque no lo diga, al reglamento. Por eso el artículo 2038, a ver la lectora del día, 2038. 2038. Constitución. A los fines de la división jurídica del edificio, el titular de dominio o los condóminos deben redactar por escritura pública el reglamento de propiedad horizontal que debe inscribirse en el registro inmobiliario. Bien. Y lo último que dice. El reglamento de propiedad horizontal que debe inscribirse en el registro inmobiliario. Después hay dice, el otro reglamento de pedacito. propiedad horizontal se integra al título suficiente sobre la unidad funcional. Eso es lo que- Exacto. Fíjense, se integra el título suficiente de la unidad funcional. ¿Cuál es el título? El título es cualquier acto por el cual yo adquiero. Puede ser una venta, puede ser una donación, puede ser una permuta, puede ser una dación en pago,
fin. Lo más común son las compraventas o las donaciones. Pero se integra, forma parte de esa escritura de compraventa o donación. Y eso significa, ni más ni menos, que todos deben, como decía el contador, acatarlo. Y que incluso tiene limitaciones dentro del propio departamento. Es decir, esto viene a cuento de la facultad de disposición material. La misma Hayton, no sé quién le metió esa palabra, pero la misma Hayton que redactó, en realidad no sé si redactó todo, decía que la disposición material era muy acotada, muy pequeña. Es decir, ¿qué puedo hacer yo en mi unidad funcional? Y miren, acá estoy en un departamento, ¿qué puedo hacer? Puedo pintar y cambiar el color. De blanco ponerlo naranja. Puedo cambiar el piso que es de madera y puedo poner cemento alisado. O Puedo puertas clavar nuevas. clavitos en la pared. Puedo eventualmente tirar alguna pared que no sea portante para unificar, qué sé yo, dos ambientes. Pero no puedo tirar un muro maestro, pues se cae abajo el edificio. No puedo hacer un agujero en la pared medianera con el departamento vecino, porque entonces, obvio que no puedo. Me voy a poner la cabeza a chusmear lo que dice, lo que está haciendo el vecino. A lo sumo uno puede poner la oreja, pero no más que eso, si las paredes son finitas. Profe, yo entonces no entiendo por qué el legislador pondría disposición material si es tan acotada. ¿No se abre la puerta a que uno pueda hacer algo de eso y después No, porque defenderse después van diciendo a que ver estaba que en el... cuando se desenvuelven los distintos artículos, ya la disposición material aparece muy acotada. Yo creo interpretar, es decir, o creo, no sé si, no puedo interpretar por qué lo pusieron, pero sí que sirve para un caso que es muy común en la provincia de Buenos Aires y que en otras provincias se ha replicado, que es los edificios que son los edificios en construcción o unidades a construir. En la provincia de Buenos Aires nos encontrábamos con un problema. ¿Cuál era? El señor, el italiano que venía, que había traído todo, esto es típico, quería hacerle la casita atrás al hijo que se casaba. No le alcanzaba la plata para darle algo, pero sí tenía un terreno grande, entonces le hacía o le dejaba que el hijo se hiciera la casa. Ahora, si el hijo quería vender su casa, no podía, porque estaba en condominio con el padre. Y si quería someterlo a propiedad horizontal, tenía que estar terminada la construcción. Esto fue hasta el año 60 y 63, que un decreto excelente, que realmente fue una llave de paso para solucionar esta situación, que son esas cosas que solucionan la vida de la gente, no son leyes que después no se aplican, que nadie entiende nada, no. Normas. Siento que tenía que tener terminados los servicios, ¿no? Las canerías, todo esto. Claro, el decreto 2489 del 63 dice, miren, ustedes tienen dos casos. Un caso en que las unidades sean independientes, cuerpos independientes de edificación. ¿Y qué quiere decir? La casita una atrás y otra adelante. Si son cuerpos que no dependen uno del otro, la unidad de atrás puede estar a construir, porque el hijo podría querer pedir un préstamo precisamente para construir y no podía. Entonces, con esa unidad a construir independiente, aunque no tuviera construcción alguna, podía ser enajenada siempre que cumpliera con esa independencia constructiva de la otra unidad.
Entonces solucionó un problema y solucionó ese problema, que es el más común, y otro que decía, bueno, si no hay independencia, por ejemplo, un edificio en altura, puede estar una parte construida y una parte a construir. Y puede enajenarse con tal de que sean los servicios comunes estén culminados y las partes esenciales. Esta parte del artículo no es la que más se utiliza, sí la primera que yo les digo. En la práctica realmente la que más se utiliza es esta del señor, que le doy el ejemplo del señor con el hijo, ¿verdad? Bueno, entonces yo puedo pensar que ahí, volviendo y respondiendo a la pregunta que me hicieron, puedo pensar que ahí es el único caso que yo supongo de disposición material. El hijo del italiano que se empieza a hacer su casa, donde había un lote, pelado. Esa sería para mí el caso que yo encuadro en esta disposición material, pero les advierto que no, que es la aplicación, la interpretación que yo le doy para darle una aplicación concreta y saludable, ¿no? Útil a esta cuestión. Una cosa que les debo decir, acá está mal transcripto el artículo 2037, en otro, en su origen, el reglamento se llamó de propiedad y administración, no se llama más de propiedad y administración, se llama de propiedad horizontal, y me parece bien, porque antes se lo llamaba de copropiedad y administración, con lo que daba un dejo de algo parecido al condominio. Ahora decir reglamento de propiedad horizontal, ahora ya no se dice más reglamento de copropiedad. Ahora se dice reglamento de propiedad horizontal. Entonces, ojo con el artículo, que lo van a ver, y el artículo en el código está bien, de acuerdo al reglamento de propiedad horizontal. Que después vamos a ver, y yo no sé si hay en la cátedra virtual agregado un reglamento. Yo tengo idea que sí. Sí, sí hay, sí hay. Sí hay, bueno. En la parte de registración se puede ver. Profesora, Sí, yo tengo una pregunta. sí, Con dos respecto a la preguntas. Me encanta que hagan preguntas. Bueno, porque no sé si estoy equivocándome yo en los conceptos que estoy como incorporando o bueno, o está bien y no lo entiendo. El pH, o sea, la propiedad horizontal puede ser sobre un lote, por ejemplo, antes de que se construya los departamentos o los dúplex o lo que sea. ¿Es así o no? A ver, lo normal es que esté construido. Lo normal es que esté construido. Pero puede ocurrir en determinados casos, que no son los más, que uno de las unidades funcionales o las dos se encuentren, entre comillas, a construir. Pero eso no quiere decir que estén indeterminadas. Ojo, si ustedes ven el plano, tienen plano de obra a construir. Tienen plano de propiedad horizontal donde se describe la unidad. Es decir, buena pregunta, yo puedo describir la unidad, no es un pedazo de aire. Bien. Yo puedo, y en el reglamento va a aparecer, de acuerdo al plano de propiedad horizontal, característica tal, del año, no sé, 2024, el inmueble se compone de dos unidades funcionales, una construida y otra a construir, y las describo. Y la unidad funcional a construir tiene una superficie una superficie, bueno, no sé. Entonces, siempre que sea una unidad que sea en pH, digamos, y tiene que describir lo que se va a hacer sobre ese lote, entre comillas. Exactamente, exactamente. Bien. Y si lo que se hace no es exacto con lo que se describió, que es bastante frecuente, van a tener que Sí. modificar el reglamento.
Bien. Es Y el ahora caso, por Sí. no, no, porque ahora como que hay personas que compran un lote grande y lo subdividen. ¿Eso qué sería? Y cada uno se hace la casa como quiere, antes de que esté el reglamento. Bueno, eso puede ser, ¿son titulares de dominio o tienen boleto? Con boleto. Con boleto, claro. Así que el dueño sigue siendo otro. Es una situación media peligrosa. Se están dando muchos casos, algunos sin ningún problema, otros son estafas, son grandes loteos, sobre todo Eso. alrededor de la ciudad, en lugares donde todavía no hay propiedad, no se admite la propiedad horizontal urbana. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lo divide en partes indivisas. Se calcula cuántos departamentos entran o cuántas unidades van a entrar, por ejemplo, 20 o 30, y entonces a cada uno se le vende una 30ª parte indivisa. Y sobre eso, sobre esas partes Pero es indivisas, cada uno. parte indivisa, que es una parte ideal. Después, por supuesto, le hacen un dibujito, un croquis y le dicen, mira, a vos te toca este lugarcito. Pero eso es válido entre las partes nada más, no frente a terceros. Frente a terceros, en el registro de la propiedad, ellos tienen una 30, y en el título, por supuesto, una 30ª parte indivisa. Y eso es peligroso. A ver, peligroso. Mejor que no tener nada, mejor que tener solo un boleto. Que a mí me escrituren una 30ª parte indivisa es mejor que tener un boleto. ¿Mm? Ahora, están a la espera toda esa gente de que en algún momento esa restricción municipal de que no pueden hacer propiedad horizontal, merced justamente a que la ciudad va creciendo, creciendo, creciendo en la periferia, permitan la propiedad horizontal en determinados lugares. ¿Mm? Entiendo. Harán un reglamento interno entre ellos, pero digamos, no es que no sea válido entre ellos, es válido, pero no frente a terceros, ¿sí? profesora, Ujú. ¿Le quedó el caso, claro? Sí, sí, sí. Muy bien. el caso que está comentando la compañera, yo por ahí, por mi formación, lo veo desde el punto de vista impositivo. No vas a hacer cosas, que las cosas queden así, sin cerrarse, y aparece ARBA con una foto satelital reclamando Ah, a bueno, cada... sí, claro. Y Pero eso es Arba más hizo grave. eso con los country que no estaban declarados. Exactamente. Por eso lo estoy diciendo, porque está Claro. todo bien hasta que Esto no se no es cierran. propiamente no son propiamente country porque Claro. generalmente son eh, viviendas más humildes, más sencillas. Ujú. Pero, bueno, eso no quiere decir que no lo pudieran afectar, por ejemplo, conjuntos inmobiliarios. Exactamente. ¿Eh? Y que no sea eso. Pero claro, eso hay que ver, porque las medidas, está regimentado, está reglamentado. Exactamente. Pero bueno, Claro, los planos de mensura, las proporciones. pero exactamente. Claro. Eh, Profe, di- disculpe, Sí. le quería decir, viste que Micaela Barreiro se encuentra acá cursando porque se bloqueó el videollamada, la ¿Y compañera. y yo qué puedo hacer? No, no, te avisamos porque para que no piense que no estoy en la clase porque se me cerró y no pude entrar. Ah, pero está escuchando. Sí, sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, no se haga problema. Sí, yo vi su cartelito, vi su notificación. Dale. Bueno, profesora, yo quería comentar algún tema que tenía que ver con lo que usted comentó recién respecto a las limitaciones del material, a la disposición material, y solo nada, quería leer dos líneas del convenio de copropietarios que tengo. Dice, entre otras cosas, está prohibido a los ocupantes, sean o no propietarios, cambiar las formas externas de las unidades funcionales o decorarlas o pintarlas con tonalidades distintas a la del conjunto. bueno, ¿sabe por qué? Me imagino que ese reglamento de propiedad horizontal eh, o reglamento interno, que puede serlo, debe ser sometido a propiedad horizontal, pero deben ser casas individuales.
Son ¿o no? departamentos, son ¿Es un departamentos. edificio en altura? Sí, sí, sí. 3 torres de Bueno, edificios en altura. bueno, lo que está diciendo de que no se puede, justamente porque, a ver, en realidad no es parte privativa. El frente de un departamento es parte común. No pueden pintar del color que se le ocurra a cada departamento porque sería un cachivache. Por eso los edificios están todos pintados igual. Ujú. Y si a alguien se le ocurriera pintar a un edificio que está de gris o de blanco, de fucsia, lo hacen pintar de vuelta de blanco a su costo. ¿Eh? Sí, sí. Esto es así, pero porque es parte común. Tampoco pueden cambiar las ventanas. ¿Mm? Entonces, acá reglamento, perdón, este concepto nos habla de un objeto, es decir, nos habla de un sujeto que es el titular de la propiedad horizontal, llamado propietario, para distinguirlo del dueño, que es el titular de dominio. Propietario es este sujeto que tiene las facultades que ya vimos: uso, goce, disposición jurídica y disposición material, por lo que les decía. Ahora, el objeto total. Y la ley, el código da vueltas. A veces habla de edificio, como si todo el inmueble estuviera construido. A veces habla solo de inmueble. ¿Y esto por qué? Porque hay un dicho que dice: muchas manos en un plato hacen mucho garabato. Y acá metieron mucha mano gente que no tenía el mismo idea. Entonces, si bien tenía como base el proyecto del 98 de Código Civil y Comercial, redactado por Jorge Alterini, que está muy claro todo este tema, y hablaba de inmueble. ¿Y por qué hablaba de inmueble? Porque ya pensaba en inmuebles que no tuvieran construcciones. Y eso ahora lo vamos a ver en los dibujitos. A ver, pasamos de... Doctora, disculpe, ese proyecto 98 ¿no fue derogado y después fue nuevamente en vigencia, puesto en vigencia en el año 2002, pero parcialmente, no total? No, no, no. No, nos fuimos muy abajo, muy arriba, muy atrás. Tenemos que... Ahí a planimetría, ahí a planimetría, planimetría. Bueno. No, el proyecto del 98, usted recuerda algo, pero pasó algo grave. El proyecto del 98 fue aprobado por las dos cámaras y lo vetó Menem. Nunca supimos por qué, pero lo vetó. Pero fue aprobado. ¿Mm? Después ya vino el proyecto de Código Civil y Comercial de 2012, que fue el código que nos rige actualmente, con algunas modificaciones. Generalmente para peor, porque las modificaciones no las hacen letrados, no las hacen expertos en propiedad horizontal. Ya lo vimos con lo del encargado, ¿no? Lo que agregaron. Pero bueno, ¿qué les parece si hacemos unos minutitos de descanso? Yo me voy a preparar un cafecito y volvemos. Son las Profe, Perfecto, buenísimo. 11:15, volvemos. Perfecto. Gracias.
Sí. Muy bien, podríamos poner Sí, sí. el- Profe, discúlpame, sí. muchos salieron de la reunión y ahora les aparece como bloqueado que no pueden volver a entrar. Ah, no tengo ni idea. Eso lo maneja. ¿Por qué no le decís Ahora que lo intenten- solucionamos. ¿Por qué no le decís que Ahora lo intenten- solucionamos. Un momentito. Por una cuestión de orden, vamos a hacer lo siguiente. Es difícil entrar e ingresar constantemente porque no se puede quitar esa campana y distrae en la clase. Entonces, vamos a tomar los primeros 20 minutos para que puedan ingresar y les pedimos que no se desconecten. Ahora vamos a volver a abrir la sesión como para que puedan ingresar. Pero nuevamente, pasados 10 minutos, vamos a volver a bloquear porque es la única manera de evitar el ingreso constante. ¿Sí? Dale, muchas gracias. Marcela, ¿vos estás de acuerdo como para que tengamos un Sí, orden sí, sí, dentro de porque la distrae clase? mucho, no se puede, la verdad, hacer así. Por eso no les conviene irse de la reunión. Perdón, profesora, me pasó que me entró yo estoy desde el trabajo conectada del celular, me entró un llamado y se me cortó, ahí donde se me cortó la llamada y no podía Ah, volver a ingresar. Ahora ya lo bloqueé para que no me ingrese ningún llamado, pero me olvidé de bloquearlo antes y no me podía volver a conectar. está bien. Esperamos unos segunditos. Profesora, buenos días, disculpe que la moleste. Sí, Quería hacer una consulta. Yo la sí, verdad que la primera ¿dónde está clase no usted? pude acá arriba. Sí, ¿qué le pasó? Sí, la primera clase yo no pude ingresar. Tuve unos inconvenientes y me pasó eso. Pero quería consultarle si hay algún material en particular que pueda leer aparte del código. Bueno, mire, nosotros recomendamos, hay manuales de derechos reales. Nosotros recomendamos, no es el único, pero el más tradicional, es el de Mariani de Vidal. Ok, ¿Mm? Son 2 tomos y es bueno. sí, 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 me conozco. Profesora, hay unos Gracias. manuales subidos a las agrupaciones, pero son desde antes de la reforma. No, eso no. Claro, pero no hay actualizados esos por supuesto no sirven. Hay No, de, claro, está bien, está bien. Me parece que hay uno de Mariani de Vidal, pero hecho con otra persona que está actualizado, pero no me acuerdo el nombre de la otra escritora. Exactamente, Abella se llama. Fíjense Ese, que en bueno. la cátedra de la profesora titular, la virtual, hay una parte que dice bibliografía. Cuando abren esa carpeta tienen toda la bibliografía recomendada, ¿sí? Sí, muchas gracias, profe. Bueno, empezamos. Como hoy decíamos, hay una serie de requisitos previos al otorgamiento de este reglamento del que hablábamos hoy. Y la primera es el plano de obra. Luego, cuando se culmine con la obra, se necesitará el certificado de inspección final. Esto es una órbita municipal. En la órbita provincial está el plano de mensura para subdivisión en propiedad horizontal. Y acá es lo que les explicaba hoy. El plano puede referirse a un edificio construido o en construcción. Es decir, que el plano siempre describe a la unidad en construcción o a construir.
que si uno la ve y va al lugar, por ahí puede ser un espacio verde, pero está determinado como unidad funcional y por eso se puede describir en el reglamento. Y luego se necesita ese plano aprobado. Es un requisito ineludible, como dice acá la pantalla, para la aprobación del reglamento. Entonces, allí podemos seguir y vamos a seguir con el objeto de la propiedad horizontal, que es el que vamos a describir en el reglamento y que está ya determinado en el plano de propiedad horizontal. En primer lugar, tenemos la unidad funcional. La ley 13512, por ejemplo, hablaba de departamentos o pisos. Acá ya se habla de unidad funcional, pero además extiende el concepto de pisos. Y fíjense en el artículo 2039, si alguien lo puede leer. ¿Lo leo? Por favor. Artículo 2039. Unidad funcional. El derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional, que consiste en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino, que tengan independencia funcional y comunicación con la vía pública directamente o por un pasaje común. La Bueno, propiedad de la unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno, de las cosas y partes de uso común del inmueble o indispensables para mantener su seguridad y puede abarcar una o más unidades complementarias destinadas a servirla. Bien. Aquí Claro, ya según su aparece. destino. ¿Cómo? Si es destino comercial, si es destino, le vas poniendo por Exacto. eso locales. Bueno, local, es decir, la ley 13512 hablaba de pisos o departamentos, pero ya se entendía que se incluían los locales comerciales, aquí se lo pone expresamente, pero además lo más interesante es que habla de espacios determinados. Y espacios determinados, ya vamos a ver los dibujos, pueden ser espacios libres de construcciones, que coincide con esto de las unidades a construir. Por supuesto que tienen que tener mínimamente dos condiciones: independencia entre sí, es decir, funcionar independientemente unas de otras, es decir, una unidad funcional no va a tener un baño en común con la unidad funcional de al lado. Esa es la independencia. La independencia, por un lado, y la comunicación con la vía pública. Directamente, van directo a la vía pública o porque hay un pasaje común. Es decir, en un edificio de altos van a tener pasillos comunes en cada piso, pero podrán acceder a la planta baja, ¿no? A la vía pública. Eso es lo que nos está diciendo este 2039. Pero además está complementado este artículo con el 2043, que determina cuáles son las partes necesariamente propias o privativas, y este es el 2043. A ver. ¿Lo puedo leer? Artículo. ¿Cómo no? Sí, léelo. Bueno, dice, cosas y partes propias. Son necesariamente propias con respecto a la unidad funcional las cosas y partes comprendidas en el volumen limitado por sus estructuras divisorias, los tabiques internos no portantes, las puertas, ventanas, artefactos y los revestimientos, incluso de los balcones. También son propias las cosas y partes que, susceptibles de un derecho exclusivo, son previstas como tales en el reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de las restricciones que impone la convivencia ordenada. Exacto. Fíjense que habla de un concepto de volumen, de un volumen limitado, como el espacio de aire. En definitiva, muchos autores
hablan de que el derecho que uno tiene es un derecho que está limitado por un volumen. ¿Por qué? Por las paredes divisorias, con las otras unidades. Y hay algún detalle que quiero aclararles. Habla de los revestimientos, incluso de los balcones. Pero esto de los balcones hay que coordinarlo con otro artículo que habla del 2041 de las cosas y partes necesariamente comunes, inciso D, que dice los cimientos, son partes necesariamente comunes, bueno, los muros maestros, demás, incluso los balcones y demás estructuras, incluso los balcones. ¿Qué se entiende por esto? Que lo que es propio es solo el revestimiento y el revestimiento interno del balcón. El revestimiento interno, el que no se ve, yo lo puedo pintar de rojo, de violeta, no sé, dibujarle margaritas, lo que quiero. ¿Por qué? Porque lo veo yo sola. Ahora, externamente ya no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada porque en su exterior es una parte común. ¿Se entiende? Por eso el balcón está en los dos lugares. Los balcones son parte privativa del balcón para de la estructura del balcón para adentro. ¿Sí? Yo puedo poner sillitas, qué sé yo, pero nada más que eso. Disculpe, profesora, Sí. pero bueno, acá es un poco antilógico, porque supuestamente no eran por principio partes comunes todos aquellos elementos que linden con el exterior de la unidad funcional. Bueno, claro, por eso es que lo menciona al balcón, a la estructura del balcón como parte común, y también a todo el exterior del edificio. Todo el exterior del edificio, fíjense más adelante, bueno, dice incluso los balcones, pero se refiere al exterior de los balcones, a todo el balcón en realidad. Yo no puedo Sí, tirar abajo el balcón. Y si el profesora, balcón, eso sí, es, digamos, como para que alguno, no sé, el edificio está pintado de blanco y para que mi piso no quede pintado de naranja, supongamos. exacto, por una parte, pero también es una cuestión de responsabilidad. ¿Qué quiero decir? Se cae el balcón. ¿De quién es la responsabilidad? Del consorcio, Claro, en claro. principio. Pues habrá que ver si este sujeto no puso, no sé, Sí, algo más pesado claro, algo que se hubiera pesado hecho que que se cayó. no resiste el edificio, que no Una resiste pileta, el por ejemplo. balcón. Una pileta, por ejemplo. Claro, en el balcón es medio difícil, pero podría ser unos Una pileta. morcillones No, pero gigantes. una pelopincho. No, Podría ser una pero conozco pelopincho. gente por ahí que pone una pelopincho chiquita que ya, digamos, exceda el peso para el cual sería el balcón. Puede ser. La responsabilidad en principio es del consorcio, pero hay que ver cada caso concreto. Profesora, ¿y qué pasa si, por ejemplo, se instala una pileta en la terraza del edificio, que es lo que hacen el encargado, siguiendo con la línea? Bueno, siguiendo con el encargado, todo el primer capítulo, la primera temporada ronda en que donde el encargado vivía en la terraza. Y en Tenía la su terraza querían sacar el sucucho donde vivía Eliseo Claro, para la construir terraza es la parte pileta. común. Lo que pasa es que tenía la casa del encargado. Quieren sacarla, voltearla y hacer una pileta. Ellos no llegan a aprobarla, pero de haberla aprobado probablemente hubiera tenido que haber una modificación de reglamento. Porque sacada la casa, la estructura era con la casa del encargado. Después hay algo que dice el encargado, que es muy interesante, que dice que él por contrato, tiene que ser por escritura pública, si es lo que dice que tiene, él tenía toda la terraza, que es un espacio común, la reserva de usufructo para él. Es una cosa común, pero con un derecho, no sé si personal o real, eso por supuesto no lo va a decir, pero con un derecho de uso exclusivo de él. Por eso él se pone a jugar al golf ahí y hace como
en fin, pone esos símil pasto para jugar al golf. ¿eh? Eso iba a comentar porque igualmente hizo problema por nada porque quedó trecho con lo que construyeron ahí en la terraza. Lo usaba que hasta incluso fuegos artificiales tiraba. No No, no permite se que nadie puso más lo use y no si le alguien lo puso usaba se absolutamente enojaba. nada. Igualmente hizo lío por nada, porque el tipo quedó re contento con lo que construyó en la terraza. Lo usaba él, se enojaba con el abogado si pisaba, así hacía un pie y se la pasaba tirando fuegos artificiales. Bueno, claro, por eso, porque, a ver, la terraza es común, pero muchas veces es de uso exclusivo de alguien. En este caso era de uso exclusivo del encargado. Eso habrá que ver cómo estaba el reglamento, o si lo pactaron después, si era una resolución de asamblea, eso no lo dice, eso no sé. Bueno, Perdón, profe, eso sí. también suele pasar con las unidades funcionales que están a nivel del suelo, que tienen jardines, que los jardines suelen ser comunes con reserva de usufructo del propietario de la unidad funcional. Sí, sí, más que reserva de usufructo se pone de uso exclusivo del propietario de los jardines, de las unidades que lindan a esos jardines. Por ejemplo, los que son los jardines que están en planta baja en el hueco del edificio, generalmente son de uso exclusivo de las unidades que dan a ese jardín interno o externo. Y lo mismo pasa con la azotea. Muchas veces el uso, o la terraza, azotea o terraza es lo mismo. El uso exclusivo lo tiene el propietario del último piso. Otras veces no, son de uso común y todos van a poner la ropa digamos, para secarse. Pero eso, digamos, depende, acá juega un poco la autonomía de la voluntad en todos los derechos reales. Si bien hay normas que son estatutarias, inderogables por la voluntad de las partes, como estas que estamos viendo, hay otras que no lo son y que dejan marco para la autonomía de la voluntad. Por ejemplo, el reservarse el uso exclusivo de un jardín es algo que puede perfectamente hacerse. ¿Mm? Muy bien. Algunos de ustedes me preguntarán por qué se llama propiedad horizontal si la típica propiedad horizontal va para arriba. A mí me lo preguntaron muchas veces, ¿qué es este caso? En realidad se llama horizontal porque, y este es el típico caso de la propiedad horizontal del edificio, este es un edificio, perdonen el dibujo, estos son los pisos, y los pisos están divididos por líneas horizontales. Esta es la verdadera horizontalidad que da nombre a la figura, el edificio dividido en pisos. Pero acá el terreno es necesariamente común. ¿Por qué es necesariamente común? Porque lo dice el Código Civil. Y el espacio aéreo, y también es común. Por eso ni el propietario del último piso puede hacer una obra arriba, porque el espacio aéreo sigue la suerte del terreno común. Cuando se termina el nivel horizontal, el espacio aéreo es tan común como el terreno. ¿Mm? Es una extensión del espacio aéreo. Y acá tenemos las distintas figuras. Acá después ya aparecen divididos. Volvemos un poquito para atrás. Acá. Acá ya tenemos al edificio con líneas no solamente horizontales, sino verticales. El edificio dividido en pisos y departamentos. Ahora sí, pasamos al otro. Bueno, hoy hablaba el contador, creo que de un edificio de varias torres, de dos o más torres. Bueno, esto, Tres torres. Son tres bueno, torres dentro del mismo consorcio que es una unidad, es una persona jurídica independiente, pero tiene tres torres. ¿sí? tiene tres torres. Bien, generalmente en estos edificios, bueno, ven que el espacio aéreo es común, el terreno es común, porque si no serían distintos edificios, ¿eh? Pero en este caso el terreno es común, ¿eh? Igualmente en estos casos, si los edificios son muy grandes, además del consorcio,
suele haber subconsorcios para los problemas internos de cada edificio, ¿sí? Puede o no haber, está regulado en el Código Civil y Comercial la posibilidad de subconsorcios. Bien, seguimos entonces. Perdón, pero estos subconsorcios ¿tienen personería jurídica o responden, están subordinados al consorcio principal? No tienen personería jurídica. La única persona jurídica es el consorcio general. Eso ya lo vamos a ver. ¿Mm? Profe, ¿y si uno es copropietario, por ejemplo, tiene que tener poder de propietario para, por ejemplo, el padre que compró el departamento y el hijo está viviendo en el departamento? Y, por ejemplo, tiene que dar un poder, pues poner que está a 500 kilómetros el padre. Muy Y, por usual. ejemplo, yo estoy en La Plata, ¿viste? Y quiere participar Eh, en las asambleas, tiene que darle un claro, poder al claro, hijo. Una carta poder listo. para votar. Claro, eso. ¿Mm? Bueno, perfecto. Gracias. Bien. Después tenemos lo que veíamos hoy, los departamentos de una sola planta. Acá está el departamento A y el departamento B. El departamento A tiene salida a la vía pública directa y el B tiene salida a la vía pública por un pasillo común. Este pasillo es común. ¿eh? En estas propiedades horizontales pequeñas es donde se producen los problemas, por ejemplo, si el del B o el del A quieren construir otro piso. ¿Problemas por qué? Porque no advierten, como les decía hoy, que le tienen que pedir la autorización al otro propietario. ¿Mm? Bueno, sigamos adelante. Bueno, fíjense, esto es una foto. Esto también son departamentos de una sola planta, pero ya son muchos, son casitas, ¿eh? Son casitas de un barrio que en realidad está sometido a propiedad horizontal. Estas casitas que ustedes ven son unidades funcionales. ¿Mm? Perdón, pero eso no sería un conjunto inmobiliario. No necesariamente. Bueno, ahí hay una medio. Yo creo que no, esto es propiedad horizontal porque el conjunto inmobiliario generalmente tiene más elementos comunes. Depende de dónde esté ubicado. eh, Esto parece un área urbana, así que diría que es propiedad horizontal. ¿Mm? Después vamos a ver los conjuntos inmobiliarios. Y bueno, y acá tienen, fíjense, espacios, cuando yo les hablaba de espacios determinados de un inmueble. Yo puedo tener una cochera que sea una unidad funcional y que la pueda vender a terceros. También ese espacio determinado puede ser lo que se llama, y que hoy veíamos, unidad complementaria. En el caso de unidad complementaria, no puede venderse independientemente de la unidad funcional. ¿Por qué? Porque está destinado ese espacio a ser, como unidad complementaria a servir a la unidad principal. ¿En qué la sirve? En ser la cochera de la unidad funcional o donde está el departamento. ¿Mm? Estas son cocheras. A ver, otro caso. Pero, profe, perdón, ¿puede ser que haya cocheras que sí se vendan en los espacios que hay en un departamento? Sí, por supuesto. Es lo que Ah, les dije. Cuando son unidades funcionales independientes, yo las puedo vender a terceros. perdón, no había entendido. Si son unidades complementarias, puedo vendérselos, pero a un propietario del mismo edificio. Así que complementen otra unidad funcional. Igual hay allí alguna desinteligencia por cómo está redactado el código, mal, por supuesto, en una parte, pero está claro que la norma principal, que es la de la complementaria, cuando en el artículo 2045 dice que cada propietario puede enajenar su unidad funcional, constituir derechos reales o personales, y dice, la constitución, transmisión de un derecho real, gravamen o embargo sobre la unidad funcional, comprende, bueno, eso ya lo sabemos, las cosas y partes comunes, y la unidad complementaria, y no pueden ser separados
hacerse separadamente de estas. Lamentablemente en la provincia de Buenos Aires siempre tuvo la costumbre de que se pueden vender las unidades complementarias independientemente a terceros. Mucha gente viene con eso, yo muchas veces le hago firmar lo que se llama una minuta de que el Código Civil dice otra cosa. Pero en realidad el registro lo permite. En Capital Federal no. En Capital Federal la unidad complementaria se anota en la misma matrícula de la unidad funcional. Y solo se admite la venta a otra unidad funcional del mismo edificio. Yo creo que eso es lo que está ajustado a derecho. Porque si se pudiera vender a terceros es una unidad funcional. Es lógico. Bien. ¿Qué es esto que hay acá? También espacios determinados de un inmueble. Esto que ustedes ven es raro, pero se da, sobre todo en la zona de Tigre. Allí Una hay guardería, espacios, sí, una guardería. claro, hay guarderías que están sometidas a propiedad horizontal. No son muchas, pero las hay. Y después, ya por último, dentro de los dibujitos, tenemos las unidades a construir. En la otra pantalla. Ahí está. Acá tienen el edificio a medio construir, a la izquierda, y lo tienen habilitado hasta determinadas plantas. Y acá tienen una unidad construida, por ejemplo esta, que se ve acá, y otra a construir, al lado. Tienen independencia, entonces esta se podrá enajenar o hipotecar. ¿Sí? Esto lo vimos en la primera parte de la clase. Muy bien. Seguimos adelante. Pasamos a la otra parte del objeto, las partes comunes. ¿Qué dice el 2040? A ver quién me lo lee. Yo, profesora. Muy bien. ¿Puedo leer? Sí, sí. Silencio en Perfecto. micrófonos. Artículo 2040. Cosas y partes comunes. Son comunes a todas o a algunas de las unidades funcionales las cosas y partes de uso común de ellas o indispensables para mantener su seguridad y las que se determinan en el reglamento de la propiedad horizontal. Las cosas y partes cuyo uso no se está determinado se consideran comunes. Sobre estas cosas y partes, ningún propietario puede alegar derecho exclusivo sin perjuicio de su afectación exclusiva a una o varias unidades funcionales. Cada propietario puede usar las cosas y partes comunes conforme a su destino, sin perjudicar o restringir los derechos de los otros propietarios. Bien. Entonces, acá les dan dos pautas. Primero, lo más común es que todas las partes comunes sean comunes a todas las unidades. Pero el código permite que lo sean a algunas unidades. Por ejemplo, lo que pasa es que un agrimensor y un notario deberían ponerse de acuerdo para que el agrimensor, cuando sea el caso, permita que haya partes comunes a algunas unidades. Yo nunca he visto un reglamento que haga uso de esta posibilidad del código y me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque puede ser, por ejemplo, el típico caso del edificio de 2 torres. ¿Por qué el ascensor de una torre va a ser común a las dos? ¿Por qué los pasillos de la torre A van a ser comunes a todo el edificio? No tiene sentido.
Bueno, para eso está puesto algunas. Y si no, a todas las unidades funcionales, ¿verdad? Pero tienen que cumplir para hacer cosas comunes dos pautas o parámetros. Que sean de uso común, por ejemplo, el ascensor, por ejemplo, las escaleras, o, aunque no sean de uso común, son indispensables para mantener la seguridad. Los muros maestros, los cimientos, no se usan. Yo no camino por las paredes, no lo uso, pero son indispensables para mantener la seguridad. Esto ya estaba en la ley 13.512. Ahora, después hay una larga enumeración en el 2041 de las cosas y partes necesariamente comunes, lo que quiere decir que esas cosas y partes necesariamente comunes no pueden ser privativas, eso quiere decir. Y alguien que lo lea es un poquito largo. Yo leo, Sí. no hay problema. Artículo 2041. Cosas y partes necesariamente comunes son cosas y partes necesariamente comunes al terreno, los pasillos, vías o elementos que comunican unidades entre sí y a estas con el exterior, los techos, azoteas, terrazas y patios solares, los cimientos, columnas, vigas portantes, muros maestros y demás estructuras, incluso la de los balcones, indispensables para mantener la seguridad, los locales, instalaciones de los servicios centrales, las cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión y los cableados hasta su ingreso en la unidad funcional, No se entiende la mucho vivienda. porque, perdón, paramos el H. Las cañerías siempre dieron problemas. Yo recuerdo que hace muchos años hice una nota fallo sobre, y se titulaba algo así como cómo los pequeños detalles de un reglamento pueden dar lugar a problemas que terminan judicializados. Resulta que las cañerías, decía que las cañerías eran comunes hasta donde emergían del otro lado de la unidad, adentro de la unidad. Pero resulta que la pérdida de agua se había producido justo en el lugar, en el límite entre una cosa, entre lo que era común y lo que era privativo. ¿Y cuál era el problema? El problema es si lo debía afrontar esa pérdida todo el consorcio o el propietario de la unidad funcional. Bueno, llegó a la justicia eso. Y realmente lo que trata de hacer el código es decir, miren, no me interesa. Todos los cañerías que conducen fluido, electricidad, energía, agua, en tanto sean cañerías, son todas en toda su extensión comunes. No me importa que entren o no, que entren a la unidad. Los cableados, por ejemplo, los cables de internet, hasta su ingreso a la unidad. Eso es lo que dice esa diferenciación que hace el código. Igual si una cañería local se tiene que encargar el consorcio. Eso Sí, 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 local. claro. Sí. Sí, y por ejemplo, Ruidos a ver, desagradables eso. por ejemplo, Sí. el agua que llega a los tanques de arriba pasa por dentro de los departamentos, es el caño del montante, que como que se le dice. Entonces, si alguien dentro de su departamento tiene una pérdida de ese caño, atraviesa todo el edificio. Entonces, efectivamente, es una parte común, porque por Claro. más que pierda Sí, adentro, pero sí, lleva sí. agua arriba o baja agua. ¿Sí? Ese es un tema bastante claro. Sí, bueno, acá está el encargado, la vivienda para el alojamiento del liceo, los ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, muros exteriores, divisorios de las unidades entre sí. Bueno, y siguen las firmas.
Perdón, profesor, una preguntita. Sí. Con respecto a las cañerías, por ejemplo, se rompe un caño de desagüe en el baño. ¿El consorcio se hace cargo? ¿También se hace cargo de todo, de la reparación del baño? O sea, Y sí, claro, claro, por supuesto. Pero a ver, ahí hay un detalle. La cañería es común, pero si yo lo mandé a arreglar y se produjo un desperfecto por culpa mía, es decir, el consorcio va a tener que demostrar la responsabilidad exclusiva del consorcista. ¿Mm? Sí, no, yo me refería, por ejemplo, a la mampostería, ¿no es cierto? En caso que sean los pisos, las lajas que se ponen, todo Sí, eso. sí. ¿Eso lo paga el consorcio? ¿Es a cargo del consorcio o del propietario? En principio, si el motivo es la cañería que ha provocado humedad, pero también eso en definitiva es una cuestión de juicio, porque si esta persona, que se ventilará en el juicio, si esta persona tardó en avisarle al consorcio, más allá de que el administrador puede hacer inspecciones, pero si no le avisan no se entera. ¿Eh? Entonces, que sea común no quiere decir que en algún caso no haya responsabilidad del dueño de esa unidad funcional. Sí, no, yo me refería a lo que es subterráneo, que uno no se da, que la filtración le puede ir al piso de arriba o al piso de abajo, depende Ah, de donde bueno, esté. claro. Por eso, Bueno, pero la reparación del baño, las instalaciones, que se tenga que romper. en principio le corresponden al consorcio, en principio. Está bien, ¿Eh? bárbaro, profesor aclarado. Gracias. Muy bien. Cosas y partes no, nos fuimos pero igual es una pavada. Cosas y partes no necesariamente comunes. La verdad que es una estupidez lo que pusieron. Es decir, estaban pensando en Puerto Madero. La piscina, el solarium, el gimnasio, el lavadero, el salón de usos múltiples, y qué sé yo, y lo que se les ocurra más a ustedes, porque dice que esa enumeración tiene carácter enunciativo. Lo que se les ocurra. Es decir, son cosas no indispensables. Es decir, es indispensable tener locales destinados a sanitarios o vestuarios del personal que trabaja en el consorcio. Eso sí, por el artículo anterior. Pero bueno, en fin. Anduvo hurgando Santa María, pues Santa María con Santa Marina, no sé cómo se llama, por allí, por el código. Bien. Acá hay algo muy interesante, que es la relación, cómo se relacionan las partes privativas y comunes, y dejo aquí para seguir más en la semana que viene. ¿Cómo yo fijo? Yo, por ejemplo, tengo una unidad de 200 metros cuadrados y otra de 100. Evidentemente, mi proporción no puede ser la misma, la de 200 de la de 100 metros cuadrados. Y yo distingo, o puedo distinguir al menos, y después lo van a ver porque ocurre en el tema de asambleas, tres proporciones. Una es la que refleja el derecho de cada propietario sobre los bienes comunes. Y acá lo tienen en el 2039 y lo tienen en el 2056, inciso F. El 2056 es el que se refiere al reglamento y el inciso F dice las cláusulas que deben contener el reglamento, que son bastantes, pero el inciso F dice determinación de la parte proporcional indivisa de cada unidad. Eso generalmente viene en una planilla que acompaña al plano de propiedad horizontal. Entonces me dirán, ¿y para qué me sirve la proporción de dominio? Y miren, si el edificio se incendia, yo voy a tener el doble de parte indivisa sobre el terreno que el que tenía 100 metros cuadrados. ¿Se entiende?
Es importante el porcentual de dominio. Desafectamos de propiedad horizontal, pasa lo mismo. Profe, ¿lo puede explicar de nuevo? Eso no entendí. ¿Cómo no? Nosotros tenemos, vamos a suponer, 2 unidades. Una tiene 200 metros cuadrados y otra 100. ¿Qué porcentaje va a tener cada una? A ver, ¿qué porcentaje? Se supone Uno va que a quien tener tiene doble. 100 metros, claro, que quien tiene 100 metros cuadrados va a tener el 50%. Va a tener, si son 2, ¿no? Son 2. Va a tener la mitad, digamos. El de 200 metros cuadrados, que el de 100 metros cuadrados va a tener, no, menos. El porcentaje será Si lo decimos en 67%. fracciones, Sí. sería 1/3 y 2/3. Exacto. Uno va a tener 1/3 y otro 2/3. ¿Mm? El doble. Quiere decir que si el edificio o el inmueble se incendia o lo desafectan de propiedad horizontal, eso pasa a ser un condominio. Y yo voy a tener, uno va a tener 2/3 y el otro 1/3. ¿Sí? Sí, Ahora, sí. también, esto estaba en la ley de propiedad horizontal, pero es lo que ocurre, está el fiscal, que es el que se fija al solo efecto de la percepción del impuesto inmobiliario. ¿Y qué significa eso? Es el que nos da el fisco. ¿Para qué? Para cobrar el impuesto inmobiliario, o como se llama en cada provincia. ¿Eh? Si nosotros también, Sofía, nos retiramos, terminamos esta pantalla y nos retiramos. Y después está el despensas. Imagínense, si yo tuviera un edificio de 2 unidades, pero supongamos que hubiera gastos comunes, un eh, pasillo común que hay que pintar a cada tanto. Bueno, yo en principio pagaría 2/3 y el otro pagaría 1/3, ¿sí? Sí, sí. Digo en principio, porque en general los tres porcentuales van a coincidir. Pero puede que no. Por ejemplo, si yo tengo un edificio, una torre que tiene 2 locales abajo, y los locales tienen salida a la vía pública directamente sin usar el palier, sin usar los ascensores, sin usar la terraza. ¿Es justo que ese local pague lo mismo, aunque tenga 100 metros cuadrados, que un departamento que usa todo? Y no, claro. No. Bueno, ese es un caso y está previsto precisamente en la ley del 2056 que dice, habla de la proporción para el pago de expensas comunes, y hay otro articulillo allí en materia de expensas comunes que dice, a ver, cada propietario, ¿dónde está? Bueno, que puede eximirse, ¿dónde está? De Es el pagar. 241, el último párrafo. Ahí está, muy bien, 2049, último párrafo. Lo que pasa es que está con la palabra defensas y enloquezco. No tiene nada que ver. El reglamento de propiedad horizontal, eso lo tiene que hacer el reglamento, o una modificación. Puede eximir parcialmente de las contribuciones por expensas a unidades que no tienen acceso a determinados servicios o sectores del edificio que generen dichas erogaciones. Hay cantidad de juicios que ha habido porque el reglamento no ha previsto esto y tenía que el local pagar fortunas. Y judicialmente se los ha eximido. Como así también hay, que yo he visto, porque he hecho auditorías de consorcio, hay locales que ya está tipificado que no pagan expensas. Ya Puede está ser. previsto. Entonces, muchos propietarios o inquilinos se quejan y le digo, pero Bueno, a mí me parece que no pagar nada
no pagar nada es un poco abusivo. Y le diría más, generalmente esos locales se los queda el que hizo el desarrollador del edificio. No pagar nada, una cosa es eximirse de una parte, pero algo tiene que pagar. El Algo tiene reglamento que dice eso. ¿Mm? Vos nombraste dos Claro. artículos y uno no lo llegué a anotar. Uno es el 2049 y me faltó el otro. 2056. Gracias. El 2056 que dice que se debe fijar la proporción para el pago de expensas. No puede no pagar. Ya la jurisprudencia ese no pago lo ha declarado abusivo. Si ustedes, hay jurisprudencia que tiene sobre un derecho real, este es el que mayor cantidad de jurisprudencia tiene. Bueno, chicos, muy bien, nos vemos la semana que viene porque ya otros tienen que entrar a clases. Veo que hay una persona que tiene un apellido parecido al mío, Trinchín, yo soy Tranchini. Por ahí tenemos algún parentesco y vieron que nos cambiaban nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, cuando llegaban acá cambiaban el apellido. Porque se escribía a mano, profe. Claro, entonces Eso. entendían lo que entendían.